Ok, bienvenidos a la parte 2 de incineradores. Hoy vamos a hablar de algunos tipos de incineradores. Seguimos en la parte de introducción y pues espero que les sea útil esta clase. Hay un término que se llama poscombustión y este es un término utilizado para describir el proceso de combustión utilizado para controlar emisiones gaseosas, que es apropiado para describir un oxidante térmico utilizado para controlar los gases provenientes de un proceso donde la combustión no está completa. Cuando nosotros hablamos de exceso de aire en la temperatura de combustión, pues se debe usar combustible adicional. Más exceso de aire, más combustible para compensar pues la pérdida de calor que vamos a tener. Cuando nosotros operamos un caudal de exceso de aire, pues esto puede ser muy costoso en términos de combustible adicional requerido. Los incineradores se utilizan para quemar materiales tanto sólidos como líquidos y como gaseosos. Aquí el término incinerador se refiere a las corrientes de gases residuales por combustión, y el equipo utilizado para controlar los gases residuales por combustión se puede dividir en tres categorías: combustión directa o quema directa, combustión térmica y oxidación catalítica. Una cámara de combustión directa o una antorcha es un dispositivo en el que el aire y todos los gases residuales van a reaccionar en el quemador. Aquí yo les presento pues esto es un postquemador, una llamarada elevada, un quemador elevado, tiene muchos nombres. En este tipo de quemadores, pues la combustión completa ocurre de forma instantánea, pues no hay una cámara de residencia, y entonces la temperatura tiene que ser la variable mucho más importante de la combustión, porque tiene que estar a una temperatura altísima para asegurar que la combustión se lleve de forma instantánea. En cuanto salen, ellos se incineran, y vamos a tener también que el aire está completamente a temperatura ambiente. Los postquemadores se pueden usar en un rango muy amplio, pero esto a concentraciones de compuestos orgánicos volátiles bajos. Las concentraciones de estos compuestos deben de estar muy por debajo del límite inferior de explosividad, es decir, del LEL. No sé si se acuerdan, ya lo vimos en las diapositivas pasadas, los videos pasados en los que hablábamos del límite inferior de explosividad, pues tienen que estar por debajo de este. Vamos a tener que las reacciones que se llevan a temperaturas elevadas para garantizar altas velocidades de reacción química, pues necesitamos ofrecerles oxígeno suficiente, temperatura suficiente para que sea instantáneo. Para nosotros alcanzar la temperatura que es necesaria, pues lo que hacemos es precalentar la corriente la corriente de gas junto con, más bien, con energía auxiliar. También, para asegurar que se está llevando a cabo una combustión completa, pues vas a utilizar temperaturas que van desde los 650 a los 1100 grados centígrados para que todos los contaminantes sean oxidados, o por lo menos la gran mayoría. La idea de esto pues es que no liberes contaminantes a la atmósfera, o por lo menos los menos, que puedas cumplir con las normas. Aquí, al no tener una cámara de residencia, pues vamos a tener un tiempo de residencia de 2 segundos a 0.02 segundos, que en realidad es muy instantáneo. 2 segundos es muchísimo y depende del flujo que tengamos de nuestros gases, así como de nuestra corriente con combustible, contaminantes, gases y, bueno, en sí nuestro flujo. El combustible que se utiliza como combustible auxiliar para estas antorchas es gas natural. Eso es lo que se utiliza de forma común. Los productos finales se descargan en la salida del reactor, y la velocidad media del gas puede variar y no es muy continua, pero va desde los 3 metros cúbicos por segundo hasta los 15 metros cúbicos por segundo. La energía liberada puede recuperarse mediante un intercambiador de calor externo. Cuando ustedes están incinerando, pues esto ya no se puede recuperar. ¿Se acuerdan que hablábamos de la entropía?
que pues es muchas veces calor, es energía que ya no puedes ocupar, y lo que se hace pues es poner intercambiadores de calor para poder recuperar la energía y poderla aprovechar de alguna otra forma. Hay muchas empresas que utilizan calderas para calentar el agua, entonces ya no utilizas las calderas, sino que aprovechas este calor y en lugar de, pues no sé, utilizar 3 horas las calderas, usas las calderas 1 hora, 2 horas. Generalmente se construyen con carcasas que son de materiales refractarios, es decir, que soportan temperaturas muy altas y que no deforman sus características y pues tienen que resistir la temperatura. De esto también tengo que hacer hincapié en que la velocidad es muy alta porque se necesitan que estas velocidades sean así para evitar la sedimentación de partículas. Si bien ahorita estamos viendo gases, las corrientes de gas, pues idealmente pues desearíamos que solo fueran gases, pero por lo regular vienen mezclados con partículas. Si nosotros tenemos la sedimentación de las partículas, pues esto va a aumentar el peligro de alguna explosión, más si estas partículas son inflamables y pues si se nos regresan y se nos incendian, pues ya les imagino, ¿no? Les cuento que pues los materiales con los que están construidos son de un material refractario que es muy pesado y sus densidades pueden ir de los 800 kilogramos por metro cúbico hasta los 2800 kilogramos por metro cúbico y pues están muy pesados. Los que son ligeros pues son los ladrillos aislantes y pues son los que les digo que son de 800 kilogramos por metro cúbico, que no es poquito, casi 1 tonelada. Y pues existen algunos metales que son moldeables, refractarios, y esos son los que llegan a pesar casi 3 toneladas por metro cúbico. Las paredes refractarias de estos equipos tienen un espesor que va desde los 8 a los 23 centímetros de grosor. Pues verán que no son tan sencillos, que se ven simples, pero tienen que ser muy aguantadores. Realizar estos equipos con absolutamente puro metal no es tan buena idea porque el metal tiende a fundirse, entonces sus aplicaciones se ven muy limitadas. La forma de estos reactores de combustión pues va a variar y va desde tanques hasta tuberías tubulares. Ahorita vamos a ir viendo unos ejemplos y pues se usan dependiendo de lo que tú quieras hacer. Hay algunos que son tuberías tubulares y la idea de usar estas tuberías es porque necesitamos tener la recuperación de energía y pues al ser tuberías es mucho más fácil y también ayuda a la operación continua. Aquí lo que va a ocurrir van a ser 2 etapas, que va a ser primero la combustión del combustible y después la combustión de los contaminantes. Ok, antes de pasar a los ejemplos que teníamos de las antorchas, pues vamos a hablar un poquito de la oxidación térmica. Esto es muy común, entonces sí es algo importante. Y pues, por el contrario, la oxidación térmica, los gases residuales combustibles van a pasar sobre y alrededor de una llama en el quemador hacia una cámara de residencia, donde se va a completar la oxidación de los gases residuales. Aquí, además de este diagrama del esquema que les dejo aquí de un incinerador térmico, también les dejo una pequeña fotito de cómo es un incinerador térmico en las industrias. Si se dan cuenta, no son tan simples como el esquema, pero el esquema nos ayuda mucho a entender cómo está esta situación. En cuanto a la oxidación catalítica, pues es muy similar a la oxidación térmica. La principal diferencia es que después de pasar por el área donde está la llama, vamos a pasar los gases sobre un lecho catalizador. La idea del catalizador es promover la oxidación a una temperatura mucho más baja que la que ocurre en la oxidación térmica. Pues miren, aquí les dejo el diagrama. Como les digo, el diagrama nos hace verlos muy fáciles. Ahí les dejo también una fotografía de un incinerador catalítico a nivel industrial. El tema de los catalizadores, pues es extenso, muy largo. Yo creo que el catalizador que tienen más a la mano es el catalizador que tienen nuestros autos y pues la idea de un catalizador es que aumentemos la velocidad de la reacción,
que permitamos que la reacción ocurra a una temperatura mucho más baja y pues que la reacción ocurra a una presión mucho más favorable, reducir el volumen del reactor. En el caso, ya ven, los térmicos son enormes, los catalíticos son un poquito más pequeños en las fotos que les pasé, y pues también es aumentar la conversión de un producto a otro en relación, pues tener un mayor rendimiento. Los reactores catalíticos son una alternativa a los reactores térmicos porque ocupan menos espacio, bueno, todas las que ya les dije, y pues como ocurre aquí con los autos, se agrega un catalizador sólido y pues se lleva mejor la combustión. Esto es para reacciones muy simples. Un reactor catalítico va a tener una velocidad de entrega o una velocidad de reacción mucho mayor a la de un reactor de los normales, y va a ocurrir a una temperatura más baja. Si ustedes recuerdan, al inicio estuvimos hablando de que la reacción estaba relacionada con la velocidad y con la temperatura. Si nosotros reducimos una, la otra se ve afectada. Bueno, pues en este caso, al meter un catalizador, podemos disminuir el tiempo de residencia y aumentar la velocidad de la reacción, lo cual es genial para cuando hablamos de cuestiones económicas. Si bien no corresponde a este curso hablar plenamente de los catalizadores y en verdad es un tema muy amplio, les voy a dar una pequeña embarradita porque como ingenieros ambientales tienen que saber acerca de ellos. La mayoría de los catalizadores, los que son de la familia de platino, son buenísimos, son excelentes y también están hechos de óxidos de cobre, cromo, vanadio, níquel, cobalto, y aquí no les puse en la lista, pero también el fierro también es muy utilizado. Los de platino son reconocidos por su capacidad para promover la combustión a bajas temperaturas. Todos los catalizadores están sujetos a pues ciertas circunstancias que pueden menguar su funcionamiento. Algunos de estos son el envenenamiento, y esto con envenenamiento no sé qué se imaginen ustedes, pero es cuando nosotros tenemos ciertos contaminantes que reaccionan con nuestro catalizador y entonces nuestro catalizador queda inservible. La idea de un catalizador es que intervenga en la reacción, pero al final quede igual, quede idéntico, sin que se altere el catalizador. Solo funciona para llevar a cabo la reacción, para que se encamine, pero al final tiene que salir idéntico. Cuando metemos alguna sustancia que reacciona con nuestro catalizador, sufre un envenenamiento y entonces ya no puede servir como pues catalizador para las siguientes reacciones. Entonces es posible que nosotros tengamos un catalizador para una corriente de gas que tenga ciertas características y que siempre sea así, pero de repente nuestra corriente de gas cambie y tengamos algún reactivo que reaccione con nuestro catalizador y lo envenenemos. Este envenenamiento puede ocurrir por halógenos, por azufre, zinc, arsénico, plomo, mercurio y algunas partículas que puedan estar en las corrientes de gases. Las altas temperaturas también pueden reducir la actividad del catalizador, entonces es importante que el catalizador esté a temperaturas no tan altas. Otra de las cosas que pueden interferir en el funcionamiento del catalizador es que la superficie del catalizador esté sucia. Si está sucia, pues no puede reaccionar con nuestra corriente de gas y por lo tanto no puede fungir su actividad y no puede dar un rendimiento óptimo. ¿Cómo se regeneran? Pues por lo general con vapor sobrecalentado. Si nosotros metemos vapor muy caliente, pues podemos lavar nuestras paredes de nuestro catalizador y podemos reutilizarlo. Algunas de las propiedades de los catalizadores tienen que ver con que, lo que ya les había mencionado, el catalizador tiene que aparecer químicamente inalterado al final de la reacción. Si ustedes tienen una corriente de gas con hidrocarburos y ustedes, por ejemplo, meten níquel, el níquel sí va a ayudar a la reacción, sí va a favorecer y ustedes van a tener su hidrocarburo, van a tener níquel, van a tener una serie de reacciones intermedias y al final van a tener agua, oxígeno, en el mejor de los casos, agua, CO2 y el níquel
completamente inalterado. En medio de las reacciones, pues sí, se va a involucrar el níquel con otros compuestos, pero al final tiene que quedar el níquel intacto. ¿Cuál es la idea de un catalizador? Pues una pequeña cantidad del catalizador es suficiente para producir una reacción muy considerable. El catalizador no va a iniciar la reacción, pero sí va a acelerar la reacción para que, en lugar de que se produzca lentamente, aumente la velocidad de 10 a 10 a la 12 veces. Muy rápido es la reacción con los catalizadores. Ahora, deben saber que los catalizadores pueden ser en forma granular, como pellets. No sé si ya saben qué son los pellets de plástico, pequeñas bolitas de plástico. O pueden ser en forma cilíndrica, esférica, y pueden variar en tamaños como no lo imaginan. Pueden ir de 0.16 a 0.0016 centímetros, chiquititos. Se van a recomendar tamaños muy pequeños, pero cuando tengas tamaños tan pequeños, la caída de la presión va a ser mayor. Es decir, si tú tienes una corriente de gas que viene con toda la fuerza, al meterlo por pequeños huequitos, pues la corriente va a ir chocando y va disminuyendo esa presión. Ya que la catálisis es un fenómeno superficial, pues la propiedad física de todos los catalizadores tiene que ver con que la superficie interna de estos, sus poros, es infinitamente mayor que la superficie externa, algo así como la absorción, pero ya veremos más adelante, ¿no? Es muy similar. El problema básico en un diseño de un reactor que tenga catalizadores es determinar la cantidad de catalizador o el tamaño que se requiere para una conversión y velocidad de flujo dadas. Cuando ustedes tengan esos datos, ustedes pueden comenzar a diseñar su incinerador, pero la información a veces no puede estar tan disponible y a veces en la literatura pues van a encontrar una cantidad impresionante porque existen distintos flujos. No se ha logrado como tal una evaluación de las constantes de velocidad de reacción en cuanto a los catalizadores. Si yo ya les mencioné unos ejemplos, hay muchísimos e incluso hay algunos que están sostenidos y algunos que están suspendidos. El tema de los catalizadores es un tema muy amplio, pero pues bueno, ya existen algunos comerciales y es muy fácil adquirirlos. Lo importante de esto es que ustedes conozcan qué es un catalizador y pues su función principal. Bien, lo prometido es deuda y vamos a regresar a hablar de los postquemadores, bengalas, antorchas. Estos postquemadores pues existen de formas diferentes, existen muchísimas y podemos tenerlas elevadas a nivel del suelo, hacia el abierto. Las bengalas a nivel del suelo pues están casi prohibidas en la mayoría de los estados y creo que pues la razón es un poco obvia y tiene que ver pues si está al ras del suelo, ¿qué creen que pase con alguna persona distraída o algo que pase cerca? Es mucho riesgo y no solo con personas sino con los alrededores que podría prender. Yo por ejemplo he visto que en los rellenos sanitarios se utilizan estas bengalas, antorchas, posquemadores y la idea es que el metano que se genera en los rellenos sanitarios sea consumido con fuego para evitar pues futuras explosiones, que se vaya a la atmósfera, aumentar el calentamiento global, etc. La quema a cielo abierto se usa solo bajo condiciones especiales y son muy escasas. En cuanto a las llamaradas elevadas, bengalas, llamaradas, antorchas, se emplean para garantizar la destrucción de los contaminantes y que pues al llegar a la atmósfera sean completamente destruidos. Entonces encuentran su aplicación en las industrias petroleras, química, en la de residuos, en cuanto a cuando ya no se aprovecha el gas metano. En los últimos años ya se utiliza más, el gas natural ya se entuba y se manda a casas habitación, lo cual me parece excelente, pero existen algunos
rellenos sanitarios o algunos tiraderos en los que sí se sigue quemando el biogás para evitar que llegue a la atmósfera. Pues todos los procedimientos para diseñarlas los pueden encontrar en cualquier libro. Si ustedes lo requieren, pues pueden meterse aún más a ellos. Muy bien, yo les estaba hablando acerca de cómo van a hacer para diseñar, qué tienen que diseñar y sí, está bien y es muy válido, pero también deben saber que existen muchas de estos tipos de antorchas, posquemadores, bengalas. Existen muchísimas que ya son comerciales y que ustedes pueden comprarlas como ya ir al Walmart y escoger la que ustedes quieran. Pero existen muchísimas en el mercado y entonces no se tiene que devanar los sesos, sino buscar cuál es la que necesitan para su proceso. Por ejemplo, ustedes aquí del lado izquierdo, en la parte superior, vamos a tener las antorchas piloto. Las antorchas piloto van a ser pues equipos como la estufa de su casa, que prenden con chispita, con encendido electrónico casi. Y estas son para manejo muy fácil y son para lugares muy remotos en donde no haya nada de población. Y pues estos van a hacer frente a las necesidades que se requieran en esos lugares remotos y van a funcionar como una pues antorcha normal, como las grandes. En la imagen que sigue igual en la parte superior, la segunda imagen de la parte superior de derecha a izquierda, vamos a tener una antorcha de alta presión de aire y esta pues sirve para cumplir con las regulaciones de cumplimiento ambiental y también si tenemos una industria que tenga olores muy fuertes, pues la idea es ponerle aire a alta presión a esta antorcha y la idea es encenderla y que queme más rápido los residuos. Sabes, para flujos más grandes. Ok, en la tercera imagen, en la parte superior, vamos a tener antorchas de bajo flujo. Va a ocurrir que tengamos sitios en los que vamos a tener emisiones de gases a una tasa muy baja se van a generar, pero son suficientemente grandes como para requerir el control de estas emisiones. Generalmente se utilizan en hidrocarburos, ya les había dicho que es más para las empresas petroquímicas, todas de extracción de petróleo, es donde más se ocupan. Y bueno, pues vas a tener estas emisiones de hidrocarburos a una velocidad muy baja y es contraria a la que vimos anteriormente, en la que el flujo es muy alto. Aquí vamos a tener un flujo muy bajo y la idea es que la llama esté muy pequeña para que se pueda ir consumiendo poco a poco. Vamos a tener bajo flujo. También existen las antorchas móviles y van a tener rueditas, entonces estas van a ser muy fáciles de mover y pues son utilizadas para los gases residuales de tuberías en sitios e instalaciones de almacenamiento. Vamos a tener la chimenea en un remolque y es completamente autónomo este remolque. Vamos a tener también un panel solar que va a suministrar la energía para los equipos de monitoreo, el sistema de encendido, el monitoreo pues en sí de todo, ¿no? Vamos a tener también, estos van a estar alimentados con propano y va a tener una llama de piloto constante. La idea es irlas alimentando y llevarlas a donde nosotros las requiramos. Ya existen. En la primera imagen del lado izquierdo, en la parte inferior, vamos a tener un posquemador que va a ser a baja presión. Es muy parecido al tercero de arriba, pero la diferencia aquí es que vamos a tener una boquilla especial con la cual vamos a poder proporcionarle aire y la idea es que el aire ambiental proporcione una parte significativa del aire estequiométrico que se necesita para la combustión. Además, esta boquilla va a generar una turbulencia que va a ocasionar que se lleve a cabo bien la combustión y vamos a evitar la formación de humo, que el humo en sí pues es los productos que no se lograron quemar, algunos residuos, algunos contaminantes que no lograron quemarse. Entonces va a estar completamente quemado.
Vamos a tener algunas antorchas. Aquí en la primera imagen del lado izquierdo, en la parte superior, vamos a tener antorchas excedentes. Estas son antorchas casi a nivel del suelo. Si se dan cuenta, atrás hay una camioneta. No son muy altas, son pequeñas. Estas son para proyectos rápidos que no requieren mucho tiempo, que no van a durar mucho tiempo y se pueden desarrollar y fabricar muy rápido. Pues requiere mucho menos material para utilizarlas. Ya las venden. Y pues la idea es que solo sea para situaciones de emergencia. Solo para eso se utilizan y para eso se venden. En la segunda imagen de la parte superior vamos a tener pues un quemador, digamos, estándar. Y el propósito de este quemador es que se puede encender de forma segura a cualquier velocidad de flujo y bajo cualquier condición ambiental. Vamos a tener pues no importa si el flujo es rápido, si el flujo es lento, si está muy frío el ambiente y el aire ambiental entra muy frío. La idea de esta antorcha es que se puede utilizar pues de forma muy simple. Va a tener en la parte superior solo un tubo abierto y esa va a ser donde se va a quemar, no va a tener propiamente un quemador, aunque también se le puede instalar un quemador para hacerlo un poquito más sofisticado y pues vas a tener ahí el quemador un poco móvil. La idea de estas antorchas pues es como en un lugar donde no tienes unas características muy comunes, utilizarlo, desde luego que pues va a tener ciertas implicaciones, nada como el zapato de tu talla, ¿no? También vamos a tener antorchas que están asistidas por vapor. Si nosotros tenemos una empresa en la que existe una caldera y genera vapor, pues podemos desviar este vapor hacia la antorcha y pues esto es ideal para pues quemar los contaminantes que no hayan sido oxidados y pues vas a tener un costo mucho más bajo porque ya no necesitas incrementar la temperatura con un combustible, sino con un vapor auxiliar y pues ya las venden, ya están disponibles. También vamos a tener antorchas de carga para camiones. La idea de estas antorchas es que pues si tienes algunas instalaciones que carecen de una tubería para mover los contaminantes, pues los puedes descargar a un camión donde se condensen y vamos a tener ahí los tanques de almacenamiento. La idea es llevarlas después de forma segura, claro, a donde estén las antorchas y ahí incinerarlos. Aquí, la verdad, está un poco bizarro. No entiendo muy bien el funcionamiento de este equipo que venden, pero me parece que la antorcha la tienen integrada al camión. Es cuestión de revisarlo, pero pues es una buena idea que si tú tienes una empresa en la que se utilizan camiones de carga y tienes muchos contaminantes por las emisiones, pues en lugar de poner un catalizador pones una campana y las extraes ahí. Ya veremos las campanas. Finalmente en la parte inferior tenemos las antorchas de tanques. Estas antorchas son como un poco relativamente nuevas en el mercado y la idea es que estas, si tienes una emergencia, se pueden entregar hasta en un día. Te las diseñan y te las entregan en un día por lo rápidas que son y pues también tienen un envío rápido porque son pequeñas y la idea es que pues lo que haces es tener pequeños tanques en donde almacenas e incineras de forma rápida los contaminantes que tengas, ya sea en el suelo, por tu producción, por lo que sea. Son muy rápidos de usar y son muy pequeños. En verdad detesto con todo mi corazón de las clases en línea, o bueno, las clases no presenciales, es que no puedo interactuar tanto con ustedes y eso me causa mucho estrés. Entonces, contéstenme de forma rápida y les voy a dejar una pequeña pestañita en el aula virtual en la que ustedes me van a poder contestar qué incinerador les llama más la atención y por qué. Me gustaría que pues se desplayaran, no mucho porque tengo que leer todos sus comentarios, pero yo encantada de leerlos y ya en el siguiente video pues ya les retroalimento, les digo cualquier comentario. Sí, no me gusta estar tan desconectada de ustedes porque a veces no sé cómo vamos, entonces porfa, contéstenme esta pregunta. Pues nos vemos la próxima clase. Bye. Ok chicos, aprovecho también para comentarles que tengo una nueva ayudante, se llama Berenice. Y pues ella también va a estar revisando sus tareas, entonces es altamente probable que ella me entregue un resumen de las cosas que ustedes están haciendo, entonces sean considerados, no abusen, un parrafito es suficiente para decirme qué tipo de incinerador les gusta y por qué, y es suficiente, ¿vale?
Les mando un abrazo, ahora sí.